O sea, bueno, es que son dos cosas, ¿no? La cuestión del primer encuentro sí fue después del retiro, ¿no? O sea, esos 2, 3 semanas después del retiro de evangelización, en el cual pues todavía estás en esa burbuja, ¿no? De Ajá. toda la euforia espiritual y traes el Espíritu Santo aquí hasta acá, enamorado de todo eso, pero no sentía esa cuestión tangible, pues que estás buscando, ¿no? De, aquí está Dios y lo agarro. Ajá. No lo sentí hasta que me empezaron a caer esas cuentitas de, pues es que ya voy a misa y me saboreo la misa, ya siento algo cuando voy y me confieso, ya me siento más a gusto cuando platico con mis amigos. Tuve que dejar mucha gente de lado porque era gente, ahora sí que yo no sabía que no era buena para mí. Y me fui dando cuenta poco a poco que pues no iba por ahí la cosa, que podían ser gente conocida pero no amigos que me iban a llevar a donde iba. Y ese fue mi primer encuentro así ya más consciente con Dios. Ok. Es un testimonio un poquito curiosón. La gente que es un poquito escéptica así dicen, ay, ¿cómo es cursi? Pero haz de cuenta que yo siempre he tenido problemas para dormir. Toda mi familia, ¿no? Pero haz de cuenta que el problema era al principio sentía incómoda la espalda. Entonces siempre dormía con una almohada o pegado a la pared o algo que me estuviera tocando la espalda. Okay. Cosa graciosa, después del retiro de evangelización, ya no. Okay. Pero me acuerdo mucho, fue después de mi retiro de apostolado, que estaba dormido. La anatomía de la casa era el cuarto más al fondo, con un pasillo así como de 1 metro y una casa de 2 pisos atrás. O sea, la ventana de mi cuarto no le pegaba nada de luz. Okay. Y haz de cuenta que pues estaba dormido y no sé por qué me desperté en la noche, sabrá Dios a qué horas, pero así con la adrenalina al tope. Es que te despiertas como que algo se cayó y te despiertas. No sé, de pronto como si alguien lo hubiera usado con una linterna muy grande. Ajá. Nomás escuché, vuélvete a dormir, todo está bien, güey. Vuélvete a dormir, estás cansado. Descansé a toda madre, sentí una paz interior que, pues, indescriptible completamente. Me sentí muy cómodo, o sea, por ahí dicen que si te da paz es de Dios. Ajá. Esto es mi testimonio, o sea, fue ese momento en el cual dije, no necesito un milagro así súper grande o algo tangible, sino el puro hecho de que Dios me dijo, duérmete un rato, o sea, todo está bien, no pasa nada, tú nomás necesitas dormir. Duérmete y yo me encargo de que te descanses. Okay. Y sí te digo, o sea, de ahí en adelante, pues mi fe cambió. Ya no era una fe tan científica, o sea, Ajá. tiendo a razonar mucho las cosas y esperar que las cosas funcionen de una manera o esperar una cierta cosa. Eso fue algo que me sacó completamente de mi zona de confort de una manera buena. Digo, o sea, fue pues de esas maneritas que tiene Dios de darte gusto y de decir, aquí estoy. Ajá. No necesitas ver cómo dice que hay caminar a alguien que está inválido o que te salvé de una caída o algo así. O sea, con un simple hecho de tú tranquilo, con eso me basta. Sí que suena romántico. Porque ahora sí que de la noche a la mañana pues se cambió. Dios, ahora sí que Dios iluminó se puede decir que Dios iluminó tu fe. Uh-huh. Qué padre, o sea, se puede decir que envidia de la buena, por lo que se dice. Porque para tener incertidumbre de que Dios te diga, tranquilo. Sí, antes tenía esa idea de, pues la típica de, Dios ayúdame a sacarme un 10 en este examen, si me prometes esto yo te voy a decir. Ajá. Y le empiezas a sacar el No, cambalache, no, ¿no? o sea,
Dios, es que ayúdame a salir de esto. Y a veces no necesitas tanto. O sea, a veces solo tienes que ser un poquito más perceptivo en esa situación. La gente cree que los milagros son cosas muy magnánimas, grandísimas, cosas tangibles que dices tú, ay, y pues los milagros se ven todos los días, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no has ido tú en el carro y de pronto una vocecita te dice, ah, desacelérale tantito por si pasa algo? Ajá. O mejor no hagas esto, vete por la segura o cositas así, o sea, Sí. es esa guía que te da el Espíritu Santo, es esa guía que te ayuda a llegar a Dios, ¿no? O sea, a ser una persona un poquito más de bien, a que tu fe se mantenga un poquito más robusta, pues sí, vivimos con la idea de es que hay que ir a misa, pero pues hay que vivirla, ¿no? Ajá. Y ya, digo, para todos los que se han evangelizado, yo creo que es raro al que le cae el 20 durante el retiro, pero cuando vas de poquito en poquito viviendo en esta hermosa vida con Dios, te vas dando cuenta que ahí está, ¿no? O sea, en esa cosita, en esos 5 minutos que te ayudó a llegar, en esos 5 momentos que tuviste con tu familia y te sacan lágrimas de alegría, en esa carta que te mandaron, etcétera. Correcto, digo, es una relación como una pareja con Dios. Y es muy romántico. O sea, si lo vemos de ese lado, ¿verdad? Que a veces nos pasan cosas que no nos gustan tanto, pero si leemos el lado bonito de las cosas, con Dios siempre es muy romántico. A su manera, pero muy romántico. Entonces, qué padre que lo ejemplifica así. ¿Cómo era tu relación con tus papás, con tus hermanos? Era buena, entre comillas. Haz de cuenta que la situación ahí, digo, volviendo ya a los recordatorios de que mi hermana es hiperactiva. Ajá. Eso hizo que estuviéramos en diferentes actividades, ¿no? Y pues una mamá que se la tenía que rifar llevándonos a las actividades. Mi hermano, que es un poco mayor, son 7 años mayor que yo, él pues, se rascaba prácticamente solo ya para esos entonces. Entonces, Sí. mi papá trabajando todo el día, pues realmente donde convivíamos más, o sea, el tema en común que teníamos eran los scouts. Okay. Y era cuando convivíamos un poquito más. Tien, te- eh, la gente que me ha conocido después del retiro de evangelización y en estos últimos años no lo ha visto tanto así, pero tiendo a ser una persona muy reservada en ciertas cosas. O sea, es raro que alguien sepa de mis problemas, es raro que alguien sepa de algo que me molestó, digo, aparte de mi esposa que se sabe todo. Pues, Pero con mi familia ha sido así. Incluso hubo un momento en el cual pues nos estaban regañando por las típicas, ¿no? Es que tú te sacaste un 5 en matemáticas, tú te peleaste con no sé quién, y tú no sé qué onda con tu vida porque no nos platicas nada. Y yo, pues es que, sí, lamentablemente o afortunadamente, no sé, eh, tuve unos papás que, si bien daban consejos, generalmente te regañaban. Entonces era ¿para qué te digo las cosas si me vas a regañar? ajá. Pues mejor me las guardo, ¿no? Y nomás te doy de poquito en poquito, como así, chucu, 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 de nomás las cosas buenas. O sea, te reservas. Entonces, sí pasaron varias cosas. Pasó hay un pequeño cisma familiar con mi hermano que ya hemos estado trabajando. Y ya se empezó a unir un poquito más. Pasaron, pues, que los fallecimientos de mis 4 abuelos, pasó la cuestión de la pandemia. Algo que me unió mucho a mi papá fue que se desprendió después de, a mi papá le dio influenza. Ajá. Y típico hombre cuarentón resfriado. Nos escribió hacia el panegírico y no, pues un testamento rápido, yo te dejo esto y me voy a morir y no sé qué. Realmente no era tan grave la situación, pero pues, hombre cuarentón resfriado, ¿no? Sí. Y me hizo clic. Esto fue un poquito antes de entrar al grupo, de que no conocía a mi papá. Pues, mi papá siempre estuvo trabajando, siempre estuvo ausente. Y me empecé a tratar de acordar de cosas que hizo mi papá
que tal vez no eran como yo hijo, Ajá. o tal vez yo no lo veía como yo hijo o papá en la casa, pero en los scouts fueron muchos momentos de esos, ¿no? O sea, pláticas en la noche, con todos alrededor, pero eran pláticas para todos nosotros. Caí en cuenta que todos los sábados mi papá dejaba de tener 3 hijos y tenía 14 15, Okay. y a los 14 15 los trataba igual. Eh, Nos enseñó muchas cosas a través de los scouts. Ya ahora de adulto, pues ya platicabas al tú por tú, y ahora ya no eran regaños, ya eran consejos. Ujú. Con mi madre también cambió mucho la situación en ese sentido. El hecho de que mi retiro de evangelización, los primeros días fueron 3. El primer día, que fue el del ajuste, y el segundo día, que fue el quiebre, dejé ir muchísimas cosas de mi familia en cuanto a cosas que yo esperaba que ellos hicieran, Ajá. y pues no hacían, ¿no? Porque a fin de cuentas son personas, son humanos, no son perfectos, y todos tenemos esas cargas que nos da la crianza, ¿no? Entonces dije en ese momento, pues voy a empezar ahora sí a amarlos como son, no a idolatrarlos como los tenía antes. Y pues descubrí que mi papá es un humano, que mi mamá es una humana, que todos tenemos problemas, todos tenemos enojos, todos tenemos algo ahí, Ajá. pero que yo no recuerdo ver, por ejemplo, a mis papás discutir nunca. Tal vez discutían a puerta cerrada, pero pues les agradezco mucho que nunca nos dejaron ver que las cosas estaban tambaleando. Cuando, la primera vez que nos dejaron ver que las cosas tambaleaban, que fue cuando mi papá perdió el trabajo, que estábamos nosotros en la universidad, nos dejaron ver la situación desde un punto de vista de expectante. O sea, ok, tú nomás ve cómo se va a resolver la situación, ve aprendiendo. Ajá. Porque pasó después que volvió a pasar hubo un cambio de trabajo, y mi papá lo descansaron, pero mi hermano y yo ya trabajamos. Entonces ya nosotros fue el de espérate, nosotros nos hacemos cargo. Ajá. Y si sientes la carga que manejaba una sola persona encima, Ajá. y pues aunque fuera dividida era pesada, ¿no? Entonces sí, fue un estar trabajando en eso. Amo mucho a mis padres, les debo mucho, desde cuando me enseñaron a usar una cuchara, desde, sabes, que me acompañaron a la promesa cuando era novato, desde, sabes, que mi papá me enseñó un canto que se llama Osar y Mares, que toda la vida ha sido de mis favoritos, desde, sabes, que en mi retiro de evangelización me dieron una carta que yo no sabía que me iban a escribir, pues, te traen allá puro pan y agua. Y todo lo que decía en esa carta fue de alguien que no era mi padre, era mi papá. Ajá. O sea, todo ese punto de vista humano. Ajá. Entonces, digo, agradezco mucho a Dios el hecho de que, si bien